En nuestro país, más de 300 personas con COVID-19 recibieron tratamiento con plasma hiperinmune, según datos divulgados recientemente por ACE. Para hablar sobre este tratamiento, pero también otros temas, es que recibimos hoy al gerente general de ACE, el doctor Eduardo Henderson. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Bueno, un placer recibirlo. ¿Qué balance se hace del tratamiento con plasma hiperinmune cuando la OMS lo ha desaconsejado recientemente también? Hablamos mucho de eso en Uruguay. No sé si este número, 300 personas, es alto o bajo en relación a todos los casos que hubo, 400.000 personas que tuvieron COVID en Uruguay. El problema surgió de esta manera. Cuando este no es un tratamiento nuevo, se ha hecho para otras enfermedades, la gripe española, para muchas enfermedades en las cuales se utiliza lo que se llama inmunidad pasiva. Para que la gente entienda, la inmunidad es como la defensa que tiene cada persona. Cada uno de nosotros reconoce que hay un organismo externo que no corresponde al cuerpo y lo ataca. Pero mejor aún si tiene memoria de ese microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que lo que se llama la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es que en vez de que el cuerpo forme las propias defensas, se da el plasma de una persona que ya pasó por esa enfermedad, que tiene los anticuerpos, que tiene los soldados para atacar esa enfermedad, y se lo dan a una persona. Tendría que ser como una vacuna de efecto inmediato. Exactamente. Está muy bien por lo siguiente. Justamente, yo no le puedo dar la vacuna porque la vacuna lo que a mí me hace es hacer una inmunidad activa. Es decir, que tiene que pasar un tiempo para que el organismo reconozca eso. Antes eran vacunas a gérmenes vivos, atenuados o gérmenes muertos. Sinovac es un ejemplo de eso. Otras plataformas que surgieron ahora son en base a reconocimientos sintéticos de materiales, en este caso del virus, ya sea la partícula Spike o alguna parte del cuerpo, en la cual el cuerpo reconoce y forma anticuerpos. Cuando se va a enfrentar al SARS-CoV-2, ya tiene la defensa para atacarlo. Acá en este caso no le da tiempo porque es inmediato. Pero acá pasamos por dos etapas. Una primera etapa que empezó prácticamente enseguida que empezó la pandemia aquí, el Ministerio de Salud Pública, con muy buen criterio, tomó la resolución de formar un grupo para plasma hiperinmune. Y lo empezamos a hacer. Cuando a nosotros nos llega eso ACE, es la primera vez que nosotros hacemos una consulta con un especialista que era el número 1 en ese momento en Estados Unidos, en el Johns Hopkins, Arturo Casadeval. Yo veo a Arturo, me llama la atención, entonces veo y resulta que es cubano, pero que hace 60 años que vive, a tal punto que nos comunicamos por correo electrónico en inglés y cuando hemos tenido intercambio por Zoom en español. Habla muy bien español. Entonces nos comunicamos a él y nos dice exactamente lo mismo. Lo único que estaba aprobado es lo que se llama tratamiento compasivo. ¿Qué es el tratamiento compasivo? Es el que se le da al paciente que ya está en CTI en las últimas etapas. Y bueno, en esa situación fueron muchísimos más, cientos de pacientes que fueron tratados durante el 2020 en esa situación, en Uruguay. Algunos casos dieron resultado, pero fueron más que nada casos anecdóticos. ¿Cuál es la segunda etapa? 2021. Hay una reunión en Casa de Gobierno o Torre Ejecutiva, en la cual, reunión con el presidente de la República, el doctor Cohen le manifiesta al doctor Cipriani que tenía referencias que un amigo suyo, doctor Fernando Pollack, de Argentina, estaba por presentar un trabajo de uso de plasma hiperinmune con muchos mejores resultados. Leonardo Cipriani me llama inmediatamente y me dice, trata de formar un grupo y desde ACE vamos a trabajar en esto. Entonces, bueno, el grupo se une y el 7 de enero tenemos un Zoom con el grupo de Argentina, habiendo tenido contactos previamente con el GACH, y participa Radi y Cohen, y nombran al doctor Pablo Muxí como persona integrante del GACH que va a trabajar en ese grupo. La Facultad de Medicina también colabora nombrando 3 grados 5, doctor Jorge Facal, doctor Otto Pritch, el doctor Julio Medina. Y en ACE nosotros llevamos a
la doctora Lilia López del Servicio Nacional de Sangre y el doctor Jorge Curvelo del Hemocentro Maldonado. Ahí es cuando se empieza a trabajar entonces con los pacientes ahí se empieza de a trabajar. 65 Entonces, años, pero en la etapa inicial. Exactamente. Yo tengo una placa que después vamos a ver. Sí, 72 horas exactamente. Entonces, lo que nosotros hacíamos antes, al final, ahora era correcto hacerlo en las primeras 72 horas, con mayores de 65 años, pero nosotros le cambiamos un poco eso, porque también tuvimos, y en el informe justamente mencionamos, que no todos eran mayores de 65 años. Cuando había pacientes con comorbilidades, también lo hacíamos. Ahí está. Entonces lo que se ve en la parte de la derecha era el tratamiento compasivo, se hacía en la etapa final. Si el COVID tiene 3 etapas, una etapa, la primera etapa que es realmente de reactivación del virus, una segunda etapa que es el toque pulmonar y una última etapa que es la etapa de tormenta de citoquinas, en esa etapa nos dimos cuenta que no era realmente beneficioso. El punto es que hace poco tiempo la OMS dice que el tratamiento se desaconseja, con el argumento de que puede traer altos costos, que puede tener un alto precio para los que lo reciben. Se vuelve a hacer esa consulta con este especialista. ¿Y cómo puede ser? Este tipo de situaciones siempre generan dudas en la población. ¿Cómo algo que se probó que en estas etapas resultó ser positivo en todos los estudios que se hicieron en Uruguay, ahora se desaconseja? Ahí está. El tema es así. Nosotros hicimos durante este año, prácticamente entre marzo y junio, que fue el periodo más duro de la pandemia, ahí hicimos 357 casos que le aplicamos el suero y comprobamos de que había una mortalidad de 10% y 90% se recuperaron. Es decir que... ¿Contra cuántos que no lo habían recibido en un porcentaje similar? Que no lo habían recibido, era muy difícil asegurarlo eso. No hay una comparación, no hay una con comparación, tratamientos. exacto, sí, no es un tratamiento, digamos, una revisión clínica, o sea, un estudio realmente estadísticamente fuerte. ¿Ah? Pero de todas formas nosotros pensamos que 320 son personas que o se les salvó la vida o se les salvó una progresión de la enfermedad a cuidados intensivos y demás. Esto dio resultado. Cuando nosotros vamos a presentar esos resultados, nos encontramos el 7 de diciembre que la OMS saca esa recomendación. Pero en el mismo momento, el mismo día, por Twitter, el doctor Arturo Casadeval contesta que considera que esa es un error y que no está de acuerdo con esa recomendación de la OMS. Bien, ¿se va a seguir utilizando este tratamiento ahora que aparece una nueva variante que aparenta con mayor transmisibilidad, no así mayor virulencia por ahora? ¿Se va a seguir utilizando en Uruguay? Bueno, justamente, el contacto que tuvimos con el profesor Casadeval, le hicimos esa pregunta y qué había con respecto a Omicron. Y me dice que sí, que ellos lo estaban haciendo, que están haciendo una prueba en el cual la mayor cantidad de anticuerpos, y nosotros ya lo habíamos visto, se da en el paciente que tuvo COVID y además luego se vacunó. Ese es el que tiene mayores. Entonces, lo que ellos le llaman el COVAX es, digamos, el vacunado y a su vez que tuvo COVID. ¿Se sigue pidiendo entonces donantes? Sí, entonces se sigue pidiendo donantes. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Con Omicron tenemos que tener personas que hayan tenido Omicron. Todavía no tenemos en Uruguay, pero evidentemente cuando ocurra, él nos dice que tiene y ha ocurrido. Una cosa interesante, en Estados Unidos, un país mucho más amplio que el nuestro, él usaba el plasma hiperinmune de la misma región a quien le iba a transfundir, porque decía, hay muchas probabilidades que tenga la misma variante de esa zona. Claro. En Uruguay eso, digamos que como es un país tan chico, capaz que no importa. ¿O no sí? importa, pero en cierta forma lo hacíamos. Si era del norte, lo hacíamos sobre todo cuando empezó el tema de la variante Delta y todo lo demás. Claro. Aprovecho para preguntarle, ¿es un tratamiento que se puede aplicar, por ejemplo, en los pacientes post-COVID que están empezando a hacer el tema, y ya aprovecho para introducirlo, aquellos que lo padecieron, que sufren el COVID largo o que empiezan ahora sí a atenderse las problemáticas que surgen a partir de haber tenido la información por la situación sanitaria en la que estamos hoy? ¿Se va a aplicar este tratamiento? Y si no, ¿cómo se está trabajando con respecto a esas personas? Nosotros en el momento actual, una vez que comenzó a disminuir la pandemia y tener los efectos que toda la estrategia del gobierno, del Ministerio de Salud Pública con respecto a las vacunas, en cuanto al tipo de vacuna y en cuanto a la vacunación, nosotros empezamos poco a poco a tener menos la posibilidad. En el momento actual prácticamente sí estamos recolectando plasma, pero no lo estamos utilizando porque prácticamente no tenemos casos. Tenemos contados casos de pacientes en CTI y en estas condiciones. En el momento actual
es una buena pregunta en el sentido de que el grupo se tiene que volver a juntar, se tiene que volver a unir para definir cómo continuar en esta etapa y, por ejemplo, Omicron es todo un desafío que tenemos que definir. ¿Cómo se está trabajando con esos pacientes, con esas consecuencias? ¿Cómo está repercutiendo también en ACE, en la atención? Hay muchos problemas para conseguir horas para especialistas, hay enfermedades que empiezan nuevamente a pasar al tapete y que están careciendo de una atención clave. Hay 2 o 3 lugares en los cuales funciona, por ejemplo, en el INOT, en el Hospital Español, en el Hospital Pasteur, Maciel, funcionan policlínicas específicamente post-COVID. Digamos que el resultado mayor de problemas COVID está en la parte respiratoria, fundamentalmente. Pero evidentemente el hecho de un asesoramiento desde el punto de vista psicológico en cuanto a las personas que han tenido, no se olviden que son personas que en algunos casos pasaron CTI días enteros solos, absolutamente sin familiares. Los relatos de esas personas es realmente muy preocupante. ¿Cuántas personas están atendiendo por post-COVID? Post-COVID es muy variable de una zona a otra. No se olviden que nosotros tenemos 900 puntos en todo el país, pero, por ejemplo, un punto que a mí me llamó la atención, 320 casos que se salvaron. Solo en Salto, el otro día que hicieron un homenaje a todos los fallecidos, había 305 salteños que fallecieron por COVID. Es decir, que hay muy variable de un punto al otro. Pero prácticamente en todo el país tenemos consultas COVID que no solo es respiratorio, caída de pelo, por ejemplo. O sea que en algunos casos se da, en otros no, y dura varios meses. Entonces necesitamos otros integrantes, problemas neurológicos. Es decir, hay una cantidad de elementos de síndrome post-COVID que lo estamos llevando adelante. Henderson, mencionaba Salto y me viene un poco a la mente la situación que hubo con directivo del hospital y presunta conjunción de interés público y privado. ¿En qué está el tema de las auditorías? En ACE había más de una decena de auditorías en curso, hubo 7 denuncias penales. ¿Cómo se viene llegando a fin de año entonces con estas investigaciones? Por ejemplo, en esta semana el director de sumarios nos pidió incrementar, cosa que accedimos inmediatamente porque lógicamente han habido una cantidad de casos, el tema 33, el tema de Salto, o sea que han habido una cantidad en la cual somos nosotros y sobre todo el directorio quien les pide la celeridad en determinados casos porque hay que resolverlos claramente. Muchas ya han salido, otras pasa una etapa que es todo un proceso sumarial que supone que no solo que se haga el sumario, sino que luego del sumario se le da, para darle toda la garantía a la persona que fue sumariada, la posibilidad de que pueda hacer y presentar nuevas pruebas o hacer descargos. Y luego son tenidos en cuenta o no. En esas condiciones tenemos un montón. Y hay sumarios que ya terminaron, pero todavía no se culminó con la parte legal y ya resoluciones que se han tomado. El directorio ha tomado prácticamente las semanas toma resoluciones al respecto. ¿Qué pasa con las denuncias penales? ¿Va a haber más denuncias penales? Sí, es muy probable, es muy probable. No le puedo asegurar porque todo depende caso a caso, pero sí, han habido y el caso de Salto era un tema de interés de la conjunción público y privada en el cual se pidió, y es más, hay 2 posibilidades. Hacerlo en la propia unidad ejecutora, en ese caso el doctor Leonardo Cipriani y el directorio pidieron que no, que se traslade a Montevideo, lo que le da mucho mayor transparencia y evitar que los abogados locales se encuentren bajo presión. Entonces, de esta manera, desde Montevideo, se puede hacer perfectamente y muy transparente. ¿Cuáles son las principales irregularidades que encuentran y que ameritan estas auditorías? Lo pregunto también en el sentido de que muchas veces a los periodistas se nos ha contestado situaciones, por ejemplo, con contrataciones de ambulancias, etcétera, que en el interior, en poblaciones alejadas, a veces no hay otra alternativa tan fácil para que esa empresa no tenga vinculación con el médico que además es uno de los directivos del hospital local. Y es verdad que muchos médicos tienen su trabajo en el ámbito público y también legítimamente en el ámbito privado, ¿no? Entonces ahí hay unas líneas que son difíciles de definir. Exacto. Ejemplo, en el caso de Salto específicamente, todos los traslados en ambulancia estaban firmados por la directora o alguien del equipo de gestión. O sea que estaba por encima de la decisión que podía tener la persona que solicitaba el traslado. Han habido muchas cosas, o sea, hay desde problemas de mala praxis hasta
montones de problemas de toda índole, hasta incluso personales. Se formó en esta administración una comisión de acoso laboral. Hay una enorme cantidad de denuncias que se han presentado. Son difíciles de probar, tanto de acoso laboral como de acoso sexual, pero está trabajando realmente a full esa comisión. Porque una vez que la gente sabe que eso existe, se anima a presentarlo. ¿Pero esas denuncias es algo nuevo? ¿Creció de un tiempo hasta...? ¿Por qué? Desde que se formó la comisión es impresionante la cantidad de personas. ¿Pero asumen que creció la cantidad de esa problemática o que es porque está la comisión que...? No sabría responder esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que hay, por ejemplo, un tema que es el bussing, por ejemplo, o bossing, que es el acoso de un superior a un dependiente. Ese tipo de denuncias han empezado a aparecer mucho más, no sé si es por el hecho o porque está la comisión y se sabe de que realmente hay un camino que lo pueden llevar a cabo en todo el país. Es muy preocupante con respecto también al rigor del estrés que ha sufrido todo el personal de salud y todos lo sabemos. ¿Qué medidas se están tomando más allá de para los pacientes, para el ser humano de a pie? Que aprovecho para introducir, se está hablando acerca de apoyo en salud mental de forma remota, pero ¿qué pasa con el personal de la salud? Que a todo lo que pasó se le suman estas situaciones que usted está contando. Exactamente en el día de ayer tuvimos una reunión con el doctor Ciprián, el doctor Marcelo Sosa, con una propuesta que recibimos, que la vamos a llevar adelante, la vamos a apoyar, justamente el tema de humanización para todo el personal de salud, que justamente le planteábamos que sería muy bueno ese tipo de opciones para humanizar tanto al personal médico como al personal no médico. Es decir, que tratar de llegar a todos, porque es lo que dice el doctor Cipriani. La persona que va, si ya le atiende mal el que le abre la puerta, el que le da el medicamento, el que le va a hacer la agenda, ya se siente mal por más que la consulta médica haya sido muy buena. Es decir, que tratamos nosotros de tener una empatía, generar una empatía y tratar, por ejemplo, este fue un ejemplo de lo clásico de que la salud pública era de los pobres y tenía que ser de segunda. Nosotros tratamos permanentemente de cambiar ese concepto, por eso todas estas consultas internacionales y todo lo demás, y nos hemos dado cuenta de que estamos a un nivel que lo podemos hacer, no se escuchan, no responden y lo podemos hacer. Y en este caso la humanización es un sistema que lo vamos a llevar adelante, lo vamos a tratar de llevar a todo el país, fundamentalmente empezar Montevideo Canelones, que es donde está el 50% prácticamente de nuestros usuarios y de nuestros trabajadores, y tratar de hacerlo extensamente. Henderson, ¿y cuán viable es esa iniciativa loable y necesaria con un personal de la salud muy cansado después de la pandemia, con conflictos por cuestiones salariales, con falta de personal, ¿no?, que no es novedad, y también con un monstruo como es ACE, con 1,5 millones de usuarios, y donde se han generado retrasos, como Vero decía, y todos sabemos, hemos hecho unas cuantas notas al respecto, retraso en las consultas, en las cirugías, etcétera, etcétera. ¿Es viable aplicar eso? Hay dos cosas. En primer lugar, es viable. Lo hemos visto que cuando ofrecemos este tipo de herramientas, los trabajadores lo ven con muy buenos ojos. Lo hemos hablado incluso con los directivos gremiales, sindicales. Están muy de acuerdo con esa posibilidad. Es decir, que lo ven muy bien, que es justamente favorecerlo. La forma, la metodología son reuniones de poco número de personas, 30 personas máximo, en los cuales se les da una charla, pero luego se intercambia, es totalmente proactivo, interactivo, y se ve con muy buenos ojos. Con respecto a lo que tú decías de las cirugías, hemos hecho, quiero señalar fundamentalmente, el Hospital de Tacuarembó llevó adelante una técnica LAMP, que ahora la vamos a desarrollar en todos los demás, en 9 lugares exactamente, y con esa técnica LAMP, que se tenía el resultado enseguida, comenzó un tipo de cirugía, que es la cirugía del día, la cual también se llevó adelante en Bella Unión y en Paysandú. Eso se hizo durante la pandemia. ¿Por qué? Porque el paciente no necesitaba estar internado, es decir, que podía perfectamente, se operaba y de tarde se iba a su casa. Lo llevamos adelante, lo empezamos a hacer en todas las partes del país y eso posibilitó un incremento del número de cirugías que se fue acercando, no llegó, pero se fue acercando a los niveles que el Ministerio planteaba, en el sentido de que toda cirugía
que sea oncológica o probablemente oncológica se realice dentro de 30 días y las que son coordinadas con un máximo de 180 días. Eso estamos llegando, es decir que se está logrando. ¿De ¿Y qué cuánto es el pasa con las retraso promedio? consultas, además? Las otras consultas. No, pero antes quería saber, Sí. para cerrar con las Sí. cirugías, ¿de cuánto es el retraso promedio entonces actualmente? Nosotros en su momento llegamos a tener más de 6.000 cirugías atrasadas. En el momento actual prácticamente es muy variable en función de eso, 30 días o 180 días, pero estamos en el entorno de 1.500, 2.000, o sea que se bajó notoriamente el retraso que teníamos en ese momento. Eso en primer lugar. Las otras consultas, pasa exactamente lo mismo a nivel público y a nivel privado. Cualquiera de ustedes va a su prestador de salud y si quiere pedir hora con un dermatólogo, le van a dar. Pero si pide con el dermatólogo Juan Rodríguez, capaz que le dan para dentro de No, varios mire meses. que no le dan tan fácil, tampoco para cualquiera. Ni para uno ni para otro. Ni para uno ni para el otro doy fe. Y de hecho también siguen poniendo muchas veces únicamente la opción telefónica, que uno dice, y para el dermatólogo, Para para, el eso no dermatólogo, voy. claro. ¿Y qué Exacto. hacemos con eso? Si Exacto. había una lesión en la piel, o sea, seguimos todavía y muy grave con esa Yo situación. puse un mal ejemplo, porque Sí. evidentemente en este momento las consultas dermatológicas son las que realmente más se incrementan. Nosotros justamente, ustedes sabrán que el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Miguel Martínez, es el grado 5 de la cátedra de dermatología. Sí. Ya hemos hablado y queremos llevar adelante una teleconsulta, pero con un dermatoscopio. Es decir, que el médico del interior o rural que ve un paciente con una lesión de piel pueda ponerle un dermatoscopio, el cual es visto por un dermatólogo a distancia. Eso lo estamos trabajando y muy probablemente Pero acá en poco estamos tiempo lo hablando vamos a de que llevar. yo vivo a 7 cuadras de mi prestador. Sí. No hay necesidad de hacerlo y tampoco consigo número. Claro. Ese tipo de demoras, que es lo que más está preocupando hoy en día a la sociedad, que está volviendo a atenderse patologías fuera COVID, pero que necesitan tener atención y que está costando muchísimo conseguir número privado y público. Ese es otro de los problemas colaterales post-COVID. A mi entender, justamente un tema post-COVID es este. Todavía no se ha comenzado. Por ejemplo, yo he escuchado de que no solo consultas dermatológicas, consultas ginecológicas. Pero ¿y cómo se está trabajando para eso? exactamente. ¿Qué es lo que se está haciendo? En ACE no lo tenemos. Sé que hay muchos prestadores que no son públicos que sí lo están haciendo. ¿Pero qué se está haciendo para solucionar esa situación? ¿Qué hace, Es hace que no urgente. hacen los demás Claro. entonces? Claro. Nosotros lo que hemos mantenido es volver a las consultas como eran anteriormente. Justamente, nosotros tenemos una pequeña ventaja, que es el número de consultas por hora. O sea, pacientes por hora, nosotros somos, por regla general, 4 pacientes por hora. En otros lugares es hasta 5 pacientes por hora, lo que hace que el tiempo sea mucho menor. Uno de los temas era que no se juntara demasiada gente, lo que ocurría antes, en una consulta, que era todo un problema. La aglomeración Claro, en el área de afuera. consulta, exactamente. Nosotros hemos tratado de mejorar en ese sentido, de tener mayor número de consultas y lo que hemos logrado, por ejemplo, crear 2 centros. Uno en Montevideo, en la Policlínica Giordano, de un call center y otro en el Hospital de Pando, que eso es para Canelones. Entonces, la gente no tiene que ir a hacer las colas para sacar número para ir a atenderse con un médico general, con un pediatra, ginecólogo, cualquiera. Entonces, llama por teléfono. Son los teléfonos 1902 uno, 1904 el otro. Estamos haciendo los trámites que todo usuario de ACE que tiene teléfono de Antel le va a ser gratis la llamada y puede llamar, agendarse y le dan un horario. Entonces va a ese problema. Directamente. Eso es lo que estamos razón. trabajando, sobre todo para Montevideo y Canelones. Nos están llegando muchos mensajes a propósito de retrasos digamos, en recibir hora para especialistas y concretamente también nos llegaron sobre dificultades para acceder a los protectores solares, ¿no? Que recetan los dermatólogos y que aparentemente nace no hay a disposición de los pacientes. No, ¿Hay problemas con eso? No, hubo un problema que lo estamos resolviendo que se planteó hace 10 días con respecto a si los protectores solares podrían ser recetados por todo tipo de médicos, tanto médicos de medicina general como médicos de familia. Ese sí, era un tema. El tema es justamente el filtro solar. Nosotros lo que tratamos de hacer, y estamos luchando desde hace bastante tiempo, es con respecto a el medicamento, o sea que tratar de que el paciente no retire la receta, sino que simplemente se le indique
y vaya y tenga un sistema informático que le da el medicamento y ya no puede ir a retirarlo a otro lugar porque evidentemente ya queda registrado en todo el sistema informático de que ese paciente retiró ese medicamento. ¿Pero hay o no hay filtro solar para los pacientes? Hay. Lo que puede ocurrir, que eso no me cabe la menor duda de que pueda estar ocurriendo, es que específicamente en un lugar se haya agotado el stock. Ahí tenemos 2 o 3 posibilidades. Una, solicitarle al propio laboratorio que lo entregue. Otra, que otras unidades ejecutoras traten de proveer a ese que se quedó sin ese medicamento y sea recíproco. Y la otra es, nosotros tratamos de que haya un stock suficiente en todos lados. Hemos incrementado la pauta de medicamentos para poder acceder a la compra y que todas las unidades ejecutoras tengan una pauta mayor. La última, ¿se va a hacer un registro de los trabajadores de la salud que no se han vacunado para hacer ese hisopado frecuente como hace algunos meses se manejó? Lo pregunto ahora que está la Omicron, que es más contagiosa y que bueno, vendrá al país en algún momento, ¿no? Sí. Lo hemos discutido mucho, tenemos un diálogo muy fluido con los dirigentes sindicales. Ellos mismos nos decían que iba a ser todo un problema por el tema de lo que es no la segregación, pero sí la discriminación de las personas que tuvieran así. Es un tema que no lo hemos ahondado y no lo hemos llevado adelante. Por ahora no. Entonces. Por ahora no. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con el gerente general de ACE, el doctor Eduardo Henderson.